Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. A ver, Tren Maya. Empezamos. Buenos días, señor presidente. Después tú. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo quiero preguntarle, señor presidente, ¿qué está haciendo la Semarnat con el caso en la península de Yucatán de las granjas porcícolas? Son 257 granjas porcícolas en la península de Yucatán. Solo en Yucatán hay 222 granjas. Todas, es un monopolio que se llama Quequén, pero el caso es que estas granjas contaminan los ríos subterráneos, los mantos freáticos, porque las heces fecales de los animales y su orina, lo que les dan de comer es nitrógeno y eso hace mucho daño. Y como el piso es calcáreo, se filtra. Entonces esto sí, las comunidades mayas, sobre todo en Jomún, que hay la más grande de todas estas, pues ya lograron parar la empresa, pero los abogados de la empresa están queriéndola volver a abrir. Las comunidades están muy molestas, pues porque se está contaminando el agua para beber, los ríos subterráneos, los cenotes. Ellos viven del turismo, pero aquí pues no están los artistas para protegerlos, no está los jueces. Bueno, los jueces sí están, pero por las demandas que han hecho las comunidades mayas de esto. Entonces, se calcula que es muy alto la contaminación, sobre todo las que se cercanas a Jomún. Y hay otra cuestión que también tiene muy preocupadas a las comunidades, son en la península, en Yucatán, en específico aquí de Yucatán, lo que es las eólicas, porque se han instalado eólicas que están acabando con manglares, porque las ponen muy cerca del mar para aprovechar el viento, pero estas son muy pesadas, y es el suelo que está ahí en esta región, pues es calcáreo, como ya le habíamos dicho. Entonces sí tiene problemas para los cenotes. Como no tienes, Yucatán no tiene cerros, solo tiene un poco de serranía en Ticul, pero no tiene cerros, entonces hay contaminación visual. Las comunidades se quejan que hace ruido y también se quejan que están acabando con los manglares. Calculan que 2.500 hectáreas de manglares han acabado estas eólicas. Hay mortandad de aves y de murciélagos. Los murciélagos son muy importantes para lo que es la polinización. Pues el enequén depende de eso para su polinización, y varias flores. Hay que recordar que la mejor miel del mundo es de esa zona, ¿no? Y están acabando con eso, la mortandad de pájaros y de murciélagos. Entonces, ¿qué está haciendo la Semarnat? Y yo veo buena intención de
del gobierno local de Yucatán de hacer energía renovable, pero creo que ahí no es el lugar pues ad hoc para hacer ese tipo de energías. No es como Tamaulipas o como Oaxaca. Aquí tienen otros problemas. Habría que buscar lo que dicen ellos, las comunidades que les gustaría tener energía renovable, pero de las hidroeléctricas que están en Chiapas, o de ciclo combinado a gas natural, que contamina menos, pero las eólicas no son las pruebas. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, le vamos a pedir a la secretaria de Medio Ambiente de que nos informe. Ella ha estado trabajando en toda la península de Yucatán. Y me informan que ya se han clausurado 5 granjas y se está haciendo un trabajo. Tenemos que cuidar la península porque es un medio ambiente muy rico en flora, en fauna, los ríos subterráneos, los cenotes, y es pues la región en donde se asentaron las antiguas culturas, en especial la cultura maya. Hay muchas riquezas naturales y bellezas turísticas, tanto en la parte del Golfo como ya en lo que tiene que ver con el Caribe, aunque ya no corresponda del todo a Yucatán, pero sí Río Lagarto y toda esa región de Yucatán, los antiguos puertos, el actual puerto de Progreso, Cizal, todo eso que es muy bello. Y lo que hablas de cenotes, de los ríos, y buscar el equilibrio, porque se desarrolló mucho lo de las granjas de cerdos, la porcicultura en Yucatán. Es una historia que tiene que ver con una tradición alimenticia de toda esa región, que incluye Cuba, que incluye la península de Yucatán, Tabasco, Campeche, desde luego, y no había mucha demanda mejor dicho, no había producción de cerdo suficiente para la demanda. Y primero en canoas se compraban los cerdos de Chiapas y de Tabasco para llevar a Yucatán. Pasó el tiempo y ya con la carretera pues se llevaban los cerdos de Michoacán, del centro del país, que eran las zonas productoras de cerdo, y de repente por el puerto de Progreso, con la entrada de alimentos, empiezan a crearse las granjas de cerdo y además se protege el mercado. No podía uno entrar a Yucatán con un sándwich o una torta, algo que
fuese hecho con carne para proteger su producción avícola y de cerdos, todo un plan de sanidad animal. Pero lo cierto era de que mientras los neoliberales abrían las fronteras de manera indiscriminada, sin límites estratégicos de ningún tipo, en Yucatán se protegían las fronteras, se cerró y creció la industria porcícola, al grado que de comprar los cerdos del centro y otros estados del sureste, ahora son los que venden. Y exportan. Eso, y exportan. Pero ya se está rompiendo el equilibrio y sin todo hay que buscar el desarrollo sustentable, no afectar el medio ambiente. Entonces, esa es la labor que tiene que hacer la Secretaría del Medio Ambiente. Sí son empleos, pues es producir alimentos, pero hay que procurar no dañar el medio ambiente. En todo hay que actuar de esa forma. Los ambientalistas que están en contra del Tren Maya, pues son falsarios, no son auténticos, ¿no? Hasta me dio gusto que reconozcan que utilizaron un video que no tiene que ver con el Tren Maya. Es importante, pues, que ellos acepten que mintieron. Y aquí vendría la pregunta: si ese cenote apuntalado con concreto, a ver, no es del Tren Maya, ¿quién fue el que lo hizo? Yo más o menos tengo una idea, pero se las voy a dejar a ustedes de tarea, porque ustedes son mirones profesionales y van a hacer la investigación. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y en el caso de Calica, pues también ya estamos buscando un acuerdo con ellos. Son 3 opciones. La clausura, porque ya no se permite que extraigan material. Eso ya no se puede permitir. Que tienen muchas influencias en el Departamento de Estado, porque es una empresa que se llama Vulcan, es de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos, pero yo creo que hasta los mismos accionistas de Vulcan van a entender que esto no es posible. No puede haber un doble discurso de decir que nos preocupa el cambio climático y que estemos haciendo esta destrucción. Entonces, si se van a tribunales, porque además hay denuncias, pues vamos a tribunales.
y vamos a hacer la denuncia formal en organismos internacionales. A ver qué va a hacer los de la ONU, a ver qué va a hacer Greenpeace, que nos ayuden en esto. Esa es una opción. Sí. La otra opción, que es importante para ellos y para todos, es buscar un acuerdo para que esa área impactada, más otras 2,000 hectáreas que tienen ahí, se puedan convertir en un parque turístico. Tienen también pegado al mar la concesión de un puerto que puede ser utilizado como puerto de cruceros. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo en cuanto a playas, es el Caribe. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que les compramos el terreno completo. Hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir eso en un parque natural. Toda esta zona, esto es importante también que la gente lo sepa, eran bienes nacionales y se crearon fideicomisos, era de la nación. Y en el periodo neoliberal se fueron apoderando de todos estos terrenos. Pero bueno, ya no nos vamos a meter a hacer una arqueología de lo agrario. Ya se tiene que respetar la posición, lo que ya se llevó a cabo desde el punto de vista jurídico, aunque la verdad fue un gran abuso. El periodo neoliberal es sinónimo de saqueo. Salinas reforma el artículo 27 de la Constitución y ahora, aunque les parezca increíble, hay ejidatarios que son dueños de 5, de 10,000, de 20,000 hectáreas. Claro, no campesinos, sino los que compraron grandes extensiones de terreno, porque Salinas puso al mercado las tierras ejidales con la reforma al 27. Entonces, bueno, ya no podríamos nosotros hacer una nueva reforma agraria. No estamos planteando eso, pero que se detenga el saqueo, porque parece que no tienen llenadera. O sea, quieren seguir destruyendo al país, actuando de manera egoísta. En el caso de la industria eléctrica, yo aprovecho tu comentario porque es también muy interesante que la gente sepa que con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Ya
logramos nuestro propósito, aún con el rechazo de la reforma constitucional. ¿Cómo se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente? Ya con esa ley que se elevó a rango constitucional, con los artículos de esa ley, que los vamos a dar a conocer aquí, ya la Comisión Federal de Electricidad puede poner a producir todas sus plantas, que no podía hacerlo, y puede ya despachar energía, pasar del 38% al 55%. Eso es lo que se logró en una primera etapa legal, porque de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, no se podían utilizar alrededor del 70%. No podían utilizarse. Y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas. En el caso de Nayarit, las 3 grandes hidroeléctricas que estaban subutilizadas, imagínense cuánto costaron. Además, qué perversidad hacer 3 grandes obras al mismo tiempo que se tiene en programa privatizar la industria eléctrica. Entonces, ¿para qué hicieron las hidroeléctricas? Pues las hicieron para robarse el dinero en la construcción de las obras, aunque parezca increíble. Entonces, esas hidroeléctricas que tienen 10 años de estar subutilizadas, ahora van a producir, y así las 60 hidroeléctricas de todo el país de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto aumenta la generación de la Comisión Federal de Electricidad, decía, en más del 50%, con la resolución de la Corte. Pero también en esa resolución de la Corte, y ahí sí no fue de 11 ministros 4, sino de 11 en un caso y de 11-10 en otro, a favor, hubieron 2 transitorios, uno que declara ilegal el autoabasto, ya todo esto que hicieron de una simulación de que Iberdrola produce energía, pero al mismo tiempo forma una sociedad y tiene sus clientes, pues ya no puede hacerlo. Solo se permite el autoabasto si se trata en efecto de una empresa que utiliza
la energía que produce. Si se trata de una acerera, de una minera, en esos casos sí, pero no es producir. Y te vuelvo socio, aunque tengas Oxxos, y de esa manera vas a tener la ventaja, porque si estamos en el sistema de autoabasto que existía, no pagamos por la transmisión. Habían abusos de que una planta termoeléctrica en Tampico exportaba energía eléctrica a Guatemala y no pagaba nada o no paga nada por la transmisión, porque con dinero del pueblo, del presupuesto, se subsidiaba todo lo que significa el traslado de la energía de un lugar a otro. Entonces todo eso ya se termina. ¿Pero a qué quiero llegar? A que aun cuando ya es ilegal, y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70,000, pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Entonces, tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución. Entonces, vamos a buscar un proceso de transición
donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Entonces vamos a llevar a cabo este acuerdo. Pero decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y que también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio. Que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología que se va a emplear en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso, de que ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México. Yo pienso que vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar sobre este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables de las empresas, gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados, nada más que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada. Lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo. Y entonces, cuando un artículo se aprueba por unanimidad, ya no hay amparo que valga. Pueden hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto, en definitiva. Nosotros vamos aquí a presentar en qué consisten estos artículos para que todos sepan cómo quedó el marco legal. Fue un triunfo, pensando en el interés público, pensando en el interés general,
en el interés del pueblo, en el interés de la nación, se triunfó. Y lo del litio ya fue un complemento, algo que nos va a dar también mucha tranquilidad, porque no saben las presiones del litio, por el litio. Y aquí lo resolvimos sin problema, hasta nos ayudaron los… Bueno, no voy a… En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué posibilidades hay de que a estos famosos que están en contra del Tren Maya se les pudiera dar un poquito de historia de la península de Yucatán, en el sentido de que el tren en Yucatán, las primeras vías se pusieron en 1875, hasta 1910 había, el gobierno porfirista hicieron vías casi de 1000 kilómetros entre Campeche y Yucatán, y no se tienen reportes de que hayan hecho daño a los mantos freáticos, no se tienen ningún antecedente, no hay antecedentes. Luego en 1950 se inauguró el de Palenque a Valladolid, que es el que se está usando para el Tren Maya, para los tramos, son 600 kilómetros, y no tampoco se tienen estos antecedentes de daños al medio ambiente, como sí lo tienen otras, como lo que ya hemos dicho, lo de Calica, como lo son las granjas porcícolas, como las eólicas, que por cierto, algo que se quejan también de las eólicas los habitantes que están cercanos, que su recibo de luz les dijeron que iba a bajar y nunca bajó, al contrario, lo subieron. Y en cambio, las grandes empresas sí tienen su recibo eléctrico es bajísimo, y ellos pues se llenan la boca de decir que están en una sociedad de autoabasto y que están a favor del medio ambiente, inclusive granjas porcícolas que están en esa sociedad. Sí. Y otra cosa también, ellos dicen que en Quintana Roo nunca hubo tren, y sí hubo un tren, sí, de Vigil Chico a Chan Santa Cruz, que hoy sí, es… en la época de Porfirio Díaz. Sí, ese se estrenó, inclusive era para tropas, sí, y era para acabar con la guerra de castas y sacar… ahí sí hubo desforestación, porque era para sacar la madera preciosa y el chicle del chicozapote. Entonces es decirles a estos, yo dudo que Eugenio Derbez o sea, Laisha Wilkins sepan qué fue la guerra de castas, no lo dudo mucho. Pero fue ese tren está ahí en Carrillo Puerto, yo lo vi, lo tienen como memoria, pero fue una historia trágica. El general Salvador Alvarado en 1915 se los devolvió y lo usaron, pero luego los Tatich, así les dicen los jefes, dijeron no, pues esto es una historia de dolor, mejor la quitamos y vendemos como chatarra las vías y todo. Pero entonces toda esa historia, otra de las cosas que tienen que saber es
Calakmul, el municipio donde está la biosfera y está por decreto, es una zona protegida que tiene unas bellezas en Campeche y guarda tesoros mayas de la cultura maya, pero hicimos una investigación y es de los municipios con más pobreza que hay, y entonces la gente, porque no pueden tocarla, ¿no? Y está bien, o sea, pueden hacer miel o cosas que no están contra la naturaleza, pero no tienen, entonces hay veces que es el cultivo furtivo, queman para cultivar para autoconsumo de maíz, de frijol. Entonces el Tren Maya sí les viene a dar otra opción. Les va a ayudar mucho. Les va a ayudar muchísimo a tener otra cosa. Y entonces yo creo que son sensibles estos famosos. Entonces yo creo Sí, los que voy a invitar a ver si platicamos. Sí, Si me estás dando una buena idea. sí, O sea, los voy a invitar sí. a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan, ¿no? Que platiquemos, porque es desconocimiento, o sea, no es mala fe. Y no creo que sea que les hayan pagado. O sea, yo creo que se creyeron lo de la destrucción. A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó, oye, ¿cómo están destruyendo la selva? A ver, chamaco. Y le tuve que explicar por qué, porque en su escuela pues hay pues el amor, que es algo muy bueno, a la naturaleza, como los niños ya están formados, mejor formados, en eso es en lo que se ha avanzado, sin duda, en la conciencia ecológica en los últimos tiempos. O sea, ellos están más avanzados que nosotros, generacionalmente hablando. Entonces, ya les expliqué y ya se entendió, pero hay que pues empezar por todo lo que fue la entrega de las grandes extensiones de terrenos durante el Porfiriato, la explotación de las maderas, ¿sí? La tala de las caobas, que es la reina de las maderas, la madera preciosa de más valor, todas las puertas, los edificios de madera, las mesas, escritorios de Europa, de Nueva York, es caoba de la lacandona y del sureste, y todos los procesos pues, que se han vivido en el sureste, lo que hablabas del tren, que lo empieza a proyectar el general Cárdenas cuando el general Mújica era secretario de Comunicaciones, y luego lo inicia Ávila Camacho, el tren del sureste, lo termina y lo inaugura Miguel Alemán, y lo que dices, ¿no?
primero, cómo era la comunicación por barcos. ¿Sí? En ese tiempo, vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso es muy relativo cuando se habla de la cultura, ¿no?, que está en determinado sitio. Pues por dónde llegaba antes la cultura o el conocimiento de otros pueblos, pues por el mar, por los puertos. Y luego el ferrocarril, y luego del ferrocarril las carreteras. Y lo que hicieron los tecnócratas corruptos fue acabar con los ferrocarriles de pasajeros. Lo que estamos haciendo ahora es recuperando el ferrocarril de pasajeros. Yo tengo como meta que en 2 años, 5 meses tengamos 2.600 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Eso va a ser importantísimo. Es la recuperación de los trenes de pasajeros. No debieron desaparecer los trenes de pasajeros. Bueno, pues todo eso hay que contarlo, hay que platicarlo, que ellos sepan. Ya le pedí a Diego Prieto, director de antropología, que explique lo que significa el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya. Que venga aquí, que explique. Eso lo podemos hacer lo más pronto posible. Tenemos pues como 100 arqueólogos, si no es que más. Tenemos biólogos, tenemos un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de los sitios arqueológicos. Entonces sí conviene que se informe más sobre esto. Va a venir Diego para lo arqueológico, y que también vengan de medio ambiente para explicar lo de cenotes, ríos submarinos, lo del cuidado de flora, de fauna nativa, todo lo que se está haciendo, que es importantísimo, porque no es nada más el tren para comunicar a las ciudades actuales, es comunicar también las antiguas ciudades mayas, y todo eso significa pues rescate, cuidado, conservación. O sea, no es construir un tren, es un plan integral de desarrollo sustentable lo que se está haciendo. Aquí hay una compañera, Aide, sí, que quedó ayer.